Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Guerra, soy una hija amada de Dios y el día de hoy quiero darles la bienvenida a esta miniserie que se titula La palabra que hizo a la escritora. Quiero contarles un poquito sobre mí para poder explicar de qué se trata la miniserie y por qué el título, por qué la palabra hace a la escritora y no al contrario. Yo creo que en el mundo hay muchas personas con muchas virtudes, con muchas pasiones y muchos dones que no se atreven a cultivar y que no se atreven a perseguir. En mi caso, desde muy pequeña, desde que aprendí a leer y a escribir, desarrollé un amor muy profundo por las letras en general, por las palabras. Y este amor pues fue creciendo y fue desarrollándose a lo largo del tiempo, pero el temor de expresarlo también. Paradójicamente, las personas que al principio me enseñaron a amar las palabras, las letras, a amar la lectura y la escritura, que fueron mis padres, pues fueron después los mismos que de cierta forma desalentaron que yo, digamos, persiguiera ese sueño de ser escritora. Por lo tanto, de entrada debo decir, yo no soy escritora profesional, ni mucho menos una escritora famosa. Me considero una escritora en construcción por la gracia de Dios. Soy una neófita que por primera vez en su vida se atreve a expresar cuánto ama escribir y cuánto ama leer. Y creo que todo se debe también en gran medida a mi personalidad, a que siempre fui de pronto una niña bastante introvertida, bastante tímida, y eso propició de alguna forma que me refugiara siempre en los libros, ¿no? Entonces creo que mis más grandes amigos eran siempre los libros. Nunca olvidaré cuando aprendí a leer, pero sobre todo cuando aprendí a escribir mi propio nombre. Es como una imagen que tengo grabada en mi cabeza. Recuerdo muy bien que fue mi mamá la que me enseñó y para mí fue algo histórico, un hito en mi propia historia, en mi propia existencia, que me marcó de tal forma porque era como si hubiese descubierto que podía hacer algo que tenía una profundidad, que era más que una capacidad de comunicación humana. Obviamente una niña a esa corta edad pues no lo expresaría así ni lo entendería como con esa claridad, pero siento que en lo profundo de mi corazón tenía esa sensación, esa noción de que estaba aprendiendo a hacer algo que tenía que ver más con lo divino que con lo humano. Y esa es la sensación que me ha acompañado toda mi vida cada vez que escribo y que me hace tener un respeto y un amor especial por la palabra. Entonces, esta miniserie lo que pretende es pues compartir con ustedes el proceso que ha hecho Dios en mi vida, primero para que reconozca y pueda aceptar, amar y agradecer ese don que me dio, pero también para que pueda aprender a cultivarlo y a ponerlo al servicio de Él y de los demás. Porque durante la mayor parte de mi vida lo que hice fue ocultarlo, como quien oculta una lámpara debajo de la mesa o quien entierra un talento que el Señor le ha dado. Y bueno, creo que ha llegado el momento de empezar a dar frutos, a servir con esos dones que Dios me dio y especialmente con el don de la escritura. Y de eso me di cuenta porque cuando volví a la iglesia, cuando me encontré de nuevo con Jesús, cuando tuve esa conversión y ese encuentro con el Señor, uno de los primeros regalos que Él me dio fue ganar dos concursos literarios que fue algo que jamás hubiese imaginado en mi vida. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Intentaré explicar como mejor pueda lo profundo que llegó esta palabra a mi vida y cuánto significado tiene para mí. Dios mismo es la palabra. Él es la palabra y todas las demás palabras son y somos pronunciadas por Él. Existimos por Él que es la palabra, el verbo, la segunda persona de la Trinidad. Dios se presenta de muchas formas, es decir, hay muchas figuras teológicas para intentar aproximarse a la idea de Dios, entendiendo que una mente humana jamás podrá explicar totalmente la divinidad, la Trinidad. Pero Dios se revela a nosotros, se abaja para que nosotros podamos comprenderlo con cosas que están a nuestro alcance, con nociones y conceptos que podemos entender. Y allí es donde todo tiene sentido, porque nunca voy a olvidar que cuando leí esto, entendí algo que más adelante me enteraría que había sido desarrollado de una forma magistral por el mismo Santo Tomás de Aquino. Y fue la noción de la Santísima Trinidad, entendiendo al Padre como pensamiento, el Creador, entendiendo al Hijo como la palabra que se hace carne y entendiendo al Espíritu Santo como el aliento que permite que esa palabra que es intangible en la mente, en el pensamiento del Creador, se transforme en materia, en energía, en ondas que salen a través de nuestras cuerdas vocales y que resuenan en el oído de alguien, ¿verdad? Una palabra que está en tu mente no tiene sonido, no tiene materia, pero cuando la pronuncias se hace carne. Y eso es lo mismo que pasa cuando escribimos. La palabra escrita es la palabra que pasa de la mente al papel y se materializa, se hace carne. Y eso es participar de la esencia misma de Dios. Entonces, yo sé que hay muchas imágenes de Dios, Él es como el buen pastor, ¿verdad? Es el pan de vida, es el agua de vida. Todas esas son formas de Dios, pero cuando pienso en Dios, siempre pienso en Él como el autor de la vida. Y en los próximos capítulos hablaré de qué versículos de la Biblia lo exponen a Él como eso, como el autor de la vida. Pero hoy quisiera quedarme con la noción de la palabra, de Cristo como el verbo, la palabra que se materializa, que se hace carne, que se limita a sí misma. Muchas veces sentimos que cuando hablamos, como que lo que decimos se queda corto con respecto a lo que estábamos pensando en nuestra mente. La palabra en la mente es infinita. La palabra hablada y escrita es limitada. Eso es lo que hizo Cristo al hacerse hombre para venir a redimirnos. Y, y creo que Él es la palabra que me ha pronunciado a mí y que me ha hecho existir.